El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se pronunció a favor de respetar las libertades y los derechos de todos, tanto de los ciudadanos como de los manifestantes, y exhortó a los gobiernos de otras entidades del país a resolver las demandas que corresponden a su entidad para evitar que los problemas se trasladen a esta capital. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron la discusión de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y entre los puntos que quedaron pendientes para la siguiente sesión es el análisis de la conveniencia de avalar que los inconformes avisen antes de realizar una manifestación y prohibir los bloqueos en vías primarias. Al respecto, Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consideró que los ministros de la Corte deben preservar que los dos derechos fundamentales pueden ocurrir sin confrontarse, que son la libre manifestación y la libertad de tránsito. Nosotros siempre estaremos a favor del ejercicio de las libertades en esta ciudad, subrayó. Por esta razón, el también coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal confió en que la Corte emitirá una resolución que respete la libre expresión de las ideas, así como los derechos fundamentales de las personas que habitan esta Ciudad de México, y que tengan los ministros la sensibilidad de no anteponer un derecho sobre otro. La educación es un instrumento eficaz para revertir la desigualdad, por ello es necesario garantizar que todos los grupos poblacionales que habitan o transitan por la Ciudad de México, principalmente las niñas y los niños, tengan la oportunidad de ir a la escuela, aseguró la diputada del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Elizabeth Mateos Hernández. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la Asamblea Legislativa anunció que propondrá a las dependencias capitalinas, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia integrar un padrón de niñas, niños y adolescentes indígenas en edad escolar, a fin de asegurar su acceso a la educación. Recordó que en 2016 la conmemoración está dedicada al derecho a la educación, el cual está protegido por las Declaraciones Universal y de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que insta a asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y formación profesional a grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y la niñez desprotegida. Por otra parte, la también vocera del grupo parlamentario perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dijo que con el propósito de revertir las desigualdades sociales y conservar nuestras raíces históricas, es indispensable incluir educación bilingüe en los planes de estudio del sistema de enseñanza básica dirigida a integrantes de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México. Comentó que la propuesta va de la mano con la construcción de un centro especializado en educación indígena o Casa de la Niñez Indígena, donde se forman niñas, niños y jóvenes en su lengua materna, además de que puedan aprender idiomas extranjeros y conocer sus derechos así como la manera de ejercerlos, explicó. Citó que el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, contabilizó en la Ciudad de México a 123.224 personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena. Las más habladas son el náhuatl, mixteco, otomí y mazateco. Finalmente precisó que de acuerdo con la encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en la delegación Milpa Alta, más de 20% de la población se autorreconoce como indígena, en Tláhuac 15% y en Xochimilco y Tlalpan 12%. Para analizar la problemática de despojos, falta de seguridad en la vivienda de interés social e invasiones en predios, se llevó a cabo una mesa de trabajo con Ricardo Monreal Ávila, jefe delegacional de Cuauhtémoc, convocado por las Comisiones Unidas de Vivienda y Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La diputada Dunia Ludlow de Loya, integrante del Partido Revolucionario Institucional, señaló que la importancia de esta reunión radica en tomar las acciones necesarias y de apoyo a fin de aminorar el daño al concepto de vivienda de interés social, ya que cada año se realizan 2.000 desalojos en la Ciudad de México, de los cuales el 40% están involucradas organizaciones de vivienda. Ludlow de Loya, presidenta de la Comisión de Vivienda, resaltó que según datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entre 2012 y 2014 se presentaron 5.858 denuncias por este tipo de hechos, lo que representa el 81.4% en invasión a casas particulares. En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Gonzalo Espina Miranda, del Partido Acción Nacional, manifestó que la importancia de esta reunión de trabajo es de
dialogar y buscar soluciones a los problemas de quienes habitan en la delegación Cuauhtémoc, especialmente en los ámbitos de vivienda y seguridad. Ricardo Monreal Ávila, jefe delegacional de Cuauhtémoc, destacó que el tema de seguridad pública vinculado con la vivienda tiene un efecto de déficit en la Ciudad de México e informó que en la demarcación a su cargo existen de 70 a 80 mil viviendas y 630 mil habitantes. Monreal Ávila reconoció que hay casos de viviendas en las que se ha visto violentado el Estado de Derecho y recordó que después del desalojo en una propiedad de la calle Benjamín Hill hace 15 días se presentó otra situación en un inmueble de Reforma 146 en la colonia Juárez, donde un grupo de personas de manera violenta se apoderaron del inmueble de manera ilegal. Destacó que la Asamblea de Barrios original no tiene ninguna relación con este tipo de prácticas. Los delincuentes aprovecharon este nombre para realizar estas acciones de despojo y apuntó que existen 700 casos de denuncia penal y averiguación previa. El delegado entregó a los diputados un informe de los bienes y domicilios donde hay averiguaciones previas integradas, fotografías, nombres de grupos, así como un apartado de inmuebles de alto riesgo que están protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que han sido invadidos. Al hacer uso de la palabra, el diputado José Alfonso Suárez del Real, del partido Morena, destacó que esta mesa es primordial para la participación ciudadana en cuanto a este tema, por lo que planteó la importancia de generar un mecanismo interinstitucional a fin de diseñar un diagnóstico por despojos y ofrecer mecanismos de apoyo. La diputada Margarita Martínez Fischer, del Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, manifestó que es vital tener interacción con el delegado de Cuauhtémoc, así como urgir a las autoridades para no dejar pasar este tema de invasión. Se afirma que la delincuencia organizada protege a grupos de invasores, por ello es necesario informar a los capitalinos sobre la situación. En su oportunidad, la diputada de Morena, Ana Juana Ángeles Valencia, preguntó qué acciones ejecuta la delegación para atender el riesgo en el que se vive en las 200 edificaciones que están a punto de derrumbarse por falta de mantenimiento, aunado a su antigüedad que data desde hace 200 años. En tanto, el diputado Carlos Alfonso Candelaria López, de Encuentro Social, solicitó conocer si se han detectado a través de la ventanilla única documentos apócrifos que avalen solicitudes de construcción, así como si hay personas del gobierno central involucrados con los grupos delincuenciales que se dedican a la invasión. La diputada local del Partido de la Revolución Democrática, Janet Hernández Sotelo, se sumó al apoyo del reciente anuncio del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera de la construcción del Museo del Niño en Iztapalapa, ya que esto detonará aprendizaje de ciencia y tecnología en niños, niñas y jóvenes, además de la generación de empleos que esto implica y que necesitan los habitantes de la demarcación. Es importante llevar a este tipo de proyectos a zonas como la del oriente de la ciudad, ya que sus habitantes tendrán la oportunidad de obtener los conocimientos que te da la ciencia y la tecnología para contar con un mejor desarrollo humano que les ofrece mejores oportunidades en el mercado laboral, afirmó la legisladora del Partido del Sol Azteca en esta capital. Además, subrayó que el nuevo Museo del Niño en la demarcación será un detonante de empleos que ayudarán también a un aumento de la calidad de vida de los ciudadanos de esta zona. También anunció que se está conformando un comité de apoyo del proyecto del Museo del Niño en Iztapalapa con habitantes que ven el enorme beneficio que implica tener unas instalaciones donde se compartan conocimientos para niños, niñas y jóvenes. Al respecto, explicó que son muchos los ciudadanos que ven la oportunidad de contar con instalaciones de primer nivel. Este proyecto en Iztapalapa sería el segundo de un papalote Museo del Niño que reafirmaría que es un ejemplo de lo que se puede hacer con los niños y jóvenes. Entre los planes se considera que parte del centro de transferencia modal de la estación del Metro Constitución de 1917 se estaría ocupando para realizar la construcción de este proyecto lúdico que seguro beneficiará a los niños y jóvenes que acudan a visitarlo, subrayó Hernández Sotelo. El diputado del partido Nueva Alianza, Juan Gabriel Corchado Acevedo, dio a conocer una propuesta del plan de seguridad para los usuarios del transporte público concesionado que incluye un seguro con cobertura no solo de accidentes, sino también por robos o asaltos e incluso fallecimiento. Lo anterior, anunció Corchado Acevedo, se logrará con modificaciones al artículo 33 del Reglamento de Transporte Local que presentarán el próximo periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, toda vez que el gobierno local, las aseguradoras y los concesionarios sean corresponsables, ya que actualmente
actualmente los seguros solo cubren daños por accidentes automovilísticos. Asimismo, señaló que exigirá la instalación de botones de pánico y cámaras de seguridad conectadas en tiempo real al C4 en las unidades de transporte como obligación de ley. A pesar de que no se cuenta con datos exactos del número de unidades de transporte público en la Ciudad de México, de acuerdo con el padrón de la Secretaría de Movilidad, CEMOVI, del 2013, abundó Corchado Acevedo, se estima que existen cerca de 18,000 unidades de microbuses y combis, sin considerar las casi 11,000 provenientes del Estado de México. Según la Dirección General de Política y Estadística Criminal, los índices de los ilícitos no se han incrementado en los últimos 3 años. Sin embargo, se considera que solo se denuncia entre un 8 y 10% de los crímenes. Se aumentó la violencia con que se cometen. El también representante de la coalición parlamentaria de los partidos Nueva Alianza, del Trabajo y Humanista, el diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, indicó que no basta con buscar que el transporte no sea contaminante, sino exigir una mejor calidad en el servicio de los concesionarios y que se responsabilicen por accidentes y crímenes del orden común a bordo de sus unidades. Por ello, exhortó a las instituciones involucradas como la Secretaría de Movilidad, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, el Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, las aseguradoras y los mismos pasajeros a trabajar por nuevos esquemas de gobernanza para cambiar la visión de responsabilidad civil y de seguridad en el transporte. El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Jesús Armando López Velarde Campa, anunció que solicitará al secretario ejecutivo de la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución, Porfirio Muñoz Ledo, que presente ante el Pleno del órgano legislativo local los avances en la elaboración de la Carta Magna previo a la instalación de la Asamblea Constituyente el próximo 15 de septiembre. Consideró la conveniencia de que los diferentes grupos parlamentarios conozcan el contenido de la propuesta de redacción y se atiendan los temas que son del interés y preocupación de los legisladores. Dijo que hasta ahora se sabe la segunda vuelta en la elección de jefe de gobierno, la revocación de mandato, regresar a las delegaciones las atribuciones que actualmente tiene el Instituto de Verificación Administrativa, así como otorgar una renta mínima a los desempleados, son algunos de los temas que han discutido el grupo redactor del proyecto de la Constitución local y que tienen altas probabilidades de quedar en el texto final. Expresó el interés de Movimiento Ciudadano de presentar sus propuestas a la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución, entre ellas crear la figura de la ratificación de mandato a efecto de acabar con los malos gobiernos en la Ciudad de México. Al respecto, expuso la necesidad de regresarle el poder a la ciudadanía, que no tiene por qué tolerar malos políticos ni gobiernos. Desde esta perspectiva, una de nuestras prioridades de cara a la integración de la Asamblea Constituyente es lograr el empoderamiento de la gente, señaló. Explicó que la ratificación de mandato es un instrumento mediante el cual los ciudadanos tendrán el derecho de evaluar el desempeño de algún gobernante para revocar o ratificar su gestión. Recordó que actualmente Movimiento Ciudadano lleva a cabo la campaña Yo me sumo a la Constitución de la Ciudad de México, a efecto de recolectar firmas de ciudadanos para plasmar en la Constitución otras figuras como el plebiscito, el referéndum y la consulta ciudadana.